esperemos que vuelvas a estar siempre con nosotros aquí. Pues nada, te dejamos todo el micrófono para que puedas enseñarnos. Nada más va a ser la conferencia y va a haber un tiempo de preguntas para los que vayan teniendo dudas. A Priscila le gusta mucho interactuar con ustedes, entonces los que vayan teniendo preguntas, ya saben, dejen sus preguntas, no en el chat general, sino en el chat de preguntas, para que no se pierdan. Perfecto, entonces, Pris, te dejamos los micrófonos, bienvenida y un gusto que puedas estar aquí con nosotros. De muchos likes a Pris, por favor, y te dejamos aquí, Pris. Gracias. Oigan, disculpen el setting. 5 minutos antes de conectarme, empezaron a construir y se escuchaba todo y entonces me vine a la habitación y no pude ordenar más. Discúlpenme, pero omitan esto, por favor. Pues nada, quiero hablar de este tema que yo creo que es algo que a todos, absolutamente todos en este planeta Tierra nos ha pasado, que es el sufrimiento, ¿no? El mal no es algo de lo que estemos exentos. El mal no es un tema que no conozcamos. Todos hemos sufrido, todos hemos padecido dolor, todos hemos llorado, entristecido, deprimido, angustiado. Y esto se debe a la caída, pero yo creo que una persona que diga que el mal no existe, que él no sufre, que su vida todo es felicidad o que su vida entera es buscar solamente la felicidad, pues va a tener una vida un poco al límite siempre y muy, muy angustiante siempre estar buscando este estado. Nosotros como cristianos estamos hechos no para buscar la felicidad, sino para buscar a Dios. Y no solo los cristianos, todos, pero muy pocos bueno, no sé, yo esperaría que muchos fuéramos los hijos del Señor, pero seguimos orando, ¿no? La cuestión entonces del sufrimiento es algo que nos lleva a todos. Y he notado que ha habido como una especie, y ahora que todo está aventado hacia lo digital, hay una especie como de, yo sufro, sí, pero yo sufro más, no, yo sufro más, y no, espera, cuando alguien se acerca a contarnos un problema, lo primero que hacemos es decirle, no, yo sufrí y entonces si yo, no. Entonces, quiero que hablemos de ese enfoque, de cómo ser compasivos y de cómo poder soportar y entender el sufrimiento y el dolor como hijos de Dios, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene el sufrimiento? Esto viene igual de la caída, de donde viene el mismo punto de partida de esa desobediencia que hay en Génesis, lo vemos perdón, en Eva, estaba diciendo Adán y Eva, en Eva, que decide desobedecer, ¿no? Decide tomar ese fruto y ser ella su propio Dios, que es como con lo que viene la serpiente a tentarla, ¿no? A tergiversar la verdad del Señor. Y entonces, con todo que ahora conocen el bien y el mal, de ahí se desprende también el sufrimiento. Entonces, perdónenme, estas preguntas como de ¿por qué sufrimos? O levantamos el puñito y decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué le pasan cosas buenas? ¿No? Perdón, personas, sí, cosas buenas a personas malas. Y esto no lo dije al revés, lo dije correctamente, porque muchas veces, y la palabra nos exhorta a ello, que no anhelemos el éxito del que hace el mal, ¿no? Entonces muchas veces decimos, ay, yo que hago las cosas siempre bien y que te sigo, Señor, y demás, ¿por qué me va tan mal? Y esa persona que ni te ama, que ni te busca, que ni es cristiano, tiene todo el éxito, ¿no? Entonces esta pregunta también se hace mucho y muy poco la abordamos y es un poco el enfoque que vamos a ver hoy. Y la otra es por qué le pasan cosas malas a personas buenas, ¿no? Buenas entre comillas, porque la escritura también nos dice que no hay nadie bueno, no hay uno solo, solamente Jesús. Y otras preguntas como, ¿de cuándo va a acabar el mal? Bueno, todas estas tienen respuestas, hermanos. Y esto de, voy a empezar ¿cuándo acabará el mal? Sí hay un fin, sí hay un fin para el mal y está en Apocalipsis 21. Ahí lean Apocalipsis 21 y van a encontrar el fin de la maldad. Esto de, es que Dios no va a detener el mal. Cuando, sí, sí hay, sí hay un fin para el mal. Y esto se debe a que todos vamos a morir
todos sufrimos y esto es real, pero la esperanza también. Y entonces esa esperanza va a llegar cuando estemos en los cielos nuevos y en la tierra nueva y donde todo sea de colores y quitémonos este estigma de es que el cielo va a ser aburrido, es que el cielo es azul y blanco, ¿no? Por las nubecitas y vamos a estar todo el día cantando nada más. Qué aburrido. No, el cielo no es así. Si bien las escrituras no nos narran exactamente cómo va a ser el cielo, nos dice lo suficiente para que anhelemos estar ahí. Em, ¿Cuál fue el ministerio de Jesús aquí en la tierra? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? O sea, obviamente siempre pensamos en Jesús y la cruz, ¿no? Que es lo que nos dio esta vuelta al Padre, esta poder regresar a Él por medio de Jesús. Pero ¿qué es lo que predicaba Jesús? El ministerio de Jesús estaba basado en predicar el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué hemos descuidado tanto esa esperanza? Jesús, su ministerio estuvo 3 años hablando del reino de los cielos y de cómo llegar ahí. Y muchas veces decimos, ay, es que el primer inconveniente nos desanimamos, al primer inconveniente queremos tirar las cosas, ya no voy a continuar. Entonces, por supuesto, se vale tener estos ratos, ¿no? De cabizbajos, de depresión, sobre todo si puede ser algo clínico, pero la esperanza que Cristo nos vino a predicar es la que hemos dejado de pronto de lado y hay que recuperarla y hay que volver a tener en mente este gozo, este anhelo por estar allá, ¿no? Y un anhelo sano, no de decir ya, aquí me corto las venas, ¿no? Y ya me voy para allá. No, no, un anhelo como Pablo que decía, voy a terminar la carrera. Y eso es algo que de pronto hemos dejado de lado. Entonces recordemos que la predicación del reino de los cielos es esto que nos va a dar un aliento, ¿no? Y bueno, regresando al tema de todos sufrimos, como les digo, sí, el sufrimiento es real y tenemos que ser compasivos con aquel que está en sufrimiento, porque muchas veces no entendemos, porque pueden estar dos personas padeciendo lo mismo, pero cada quien lo va a sufrir diferente, en diferente grado, porque cada quien tiene experiencias diferentes en su vida, cada quien tiene diferentes perspectivas, cada quien tiene diferentes backgrounds, ¿no? Entonces, de algún modo, aunque sea el mismo accidente, por así decirlo, que están involucrados dos personas en el mismo accidente, cada quien lo va a vivir diferente. Y no podemos andar por la vida juzgando a aquel que nos dice, es que estoy en sufrimiento y nuestra respuesta sea, te falta orar más. No podemos. Esa es una frase que hiere, que no ayuda al hermano y que muestra lo poco compasivos que somos. No entenderemos nunca por qué la persona actúa de tal manera cuando está sufriendo, porque no sabemos qué es lo que ha pasado en toda su vida, ¿no? Normalmente, por muchos años que nos conozcamos, a lo mejor aquellos que estamos casados no conocemos ni siquiera toda la historia de nuestro cónyuge. Entonces, estos detonantes que cada ser tiene, pues se expresan de diferente manera cuando sufrimos y cuando alguien decide hablar, porque muchas personas padecen depresión o ansiedad y no lo comentan por miedo a recibir juicios, por miedo a recibir frases como esta de te falta orar más. Hermanos, ¿saben lo difícil que es escuchar te falta orar más cuando lo que has hecho es estar orando todos los días para que el Señor te sustente? Es una bofetada. Y como cristianos creo que antes de decir te falta orar más, investiguemos si la persona está orando. Porque sí habrá personas que efectivamente no oran, pero se nota, ¿no? Entonces, seamos compasivos en eso, es lo primero que quiero decirles, porque todos sufrimos, pero esta esperanza es real. Y esto es innegable, ¿no? La esperanza es innegable, es lo que nos mueve como cristianos y es lo que nos permite soportar el quebranto. Imaginemos, y esto lo ha dicho, creo que es más famoso de Francis Chan el video, pero hay muchas personas que lo han comentado, muchos predicadores, y esto hasta en los seminarios nos ayuda, ¿no? Que dicen, imagínate que tu vida está de este punto A punto B. Bueno, a lo mejor ustedes es al revés, ¿no? Punto A punto B. Y entonces, después, o sea, para nosotros este punto A y punto B significa toda una vida, es toda nuestra vida. Entonces decimos, uy, toda una vida en sufrimiento, ¿no? Porque el sufrimiento no se va a acabar, hermanos, mientras estemos aquí. Entonces, esta es nuestra vida, pero una vez
que estemos en muerte, en esta muerte física aquí en la tierra, vamos a estar una eternidad con el Señor. Y esto, uy, no, bueno, no va a alcanzar todo, todo el espacio para mostrárselos, pero imagínense que entonces solamente somos, en realidad esta línea se convierte en un punto insignificante en nuestra vida, porque después de este puntito vamos a estar con el Señor. Y qué gozo estar en ese cielo, ya a los pies de Cristo, ¿no? Como dice la canción de Marcos Vidal, cara a cara, ya saben, ¿no? Yo creo que hace poquito vi un meme que decía, todos somos fuertes hasta que escuchamos esa canción, ¿no? Entonces, esa alabanza nos recuerda que no vamos a tener ni palabras para alabar al Señor. Imagínense, o sea, vamos a quedar mudos en gozo, bueno, voy a llegar a eso, pero vamos a estar sin palabras. Y todo lo que hemos enfrentado aquí se vuelve nada, un punto insignificante en nuestra eternidad con el Señor. Entonces, yo quiero animarles a que este tiempo que estemos aquí en esta tierra, donde hay quebranto, donde se despiertan y no saben, a lo mejor yo veo que son muchos jóvenes los que están aquí, no encuentran todavía su llamado, su propósito. Tengan paciencia, hermanos. Esto es un proceso. Yo encontré mi llamado hasta hace 5 años, ¿no? Y ya voy para mis 40. Entonces, ténganse paciencia y más ustedes que ya son jóvenes cristianos. Entonces, en cualquier momento estén listos, esténse preparando, porque en cualquier momento el Señor les va a revelar su propósito. Entonces, si todavía no encuentran ese llamado, no se desanimen, no se desesperen. El Señor ya está trabajando en ustedes para ese llamado. Todavía a lo mejor no lo saben, pero el Señor ya lo está haciendo. Entonces, confiemos en los tiempos del Señor, en esos momentos en que no encontramos esperanza, donde estamos sintiéndonos agobiados. Muchas veces tendemos, ya cuando somos más adultos, a decir que la vida de un joven es muy fácil porque pues no tiene estas responsabilidades de adulto, ¿no? Conforme uno va creciendo, va encontrando más responsabilidades y dice, ya, quiero regresar a la juventud, pero la verdad es que los jóvenes sufren muchísimo, todos hemos pasado por esa etapa en que estás descubriéndote, estás descubriendo qué te gusta, para qué eres bueno, cuáles son tus afinidades laborales, ¿no? Y todo esto es una angustia. Y cuando se es cristiano, y en medio de un mundo que te ofrece un montón de salidas, un montón de tentaciones, un montón de esta angustia incrementa, ¿no? Entonces, yo por el otro lado creo que los jóvenes tienen mucho peso encima y más de nosotros necesitan un apoyo, alguien que cuando tengan dudas pueda acudir a nosotros y nosotros les escuchamos. Entonces, quiero decirles que cuando sientan que no saben para dónde ir o que ya parece que ni siquiera hay caminos, porque muchas veces ya uno no encuentra para dónde moverse. Esos momentos de quebranto, esos momentos de dolor, a lo mejor es una enfermedad, a lo mejor es una enfermedad que todavía no está diagnosticada y los tiene sufriendo, a lo mejor es la imposibilidad de lograr sus metas, o sea, no sé por lo que estén atravesando, pero hermanos, cada momento en el que se sientan débiles, en el que se sientan que no pueden, recuerden que no son nuestras fuerzas las que nos sustentan día a día, es el Señor. El Señor conoce del dolor. Nuestro Dios no es un Dios imaginario, no es un Dios, imagínense como los dioses griegos, ¿no? Estaban ellos tan ocupados entre sus propios egos y vanidades que no se preocupaban por lo que le pasaba a la humanidad. O sea, esta mitología griega está llena de dioses egoístas, de dioses que no cuidan de su gente. Es más, vienen y las violaban, ¿no? O sea, aguas con Zeus. Entonces, esta mitología, ¿qué dioses tan? Ahí sí creo que son dioses hechos por el hombre, porque están reflejando todo el carácter de un hombre con un cuerpo caído, con una naturaleza caída, ¿no? Egoístas. Pero nuestro Dios no es así, hermano, nuestro Dios es real y Él vino y sufrió en carne propia todo tipo de tentaciones, todo tipo de sufrimientos. No les voy a contar de la cruz porque todos los que están aquí conectados han estudiado apologética y conocen el sufrimiento de cruz. No fue nada más el estar crucificado, ahora sí, clavado a un palo, no, o sea,
iba más allá. La crucifixión de Jesús va mucho más allá, porque viene de recibir latigazos, de estar desencarnado, de estar, en fin. Pero Jesús conoce del dolor. Hay otro meme muy famoso, ya saben que a mí me gusta hablarles de memes, donde está Jim Caviezel en su papel de Jesús, ¿no? Y está así, pues ya saben, todo ensangrentado, y está al lado, ¿no? Mel Gibson, y está como que dándole indicaciones, y entonces dice, cuando le cuento mis problemas a Jesús, y nos da risa, porque pues entendemos que Jesús en ese momento está sufriendo al límite, ¿no? O sea, un dolor que no hemos conocido nosotros, un dolor ni físico, ni mental, ni psicológico, ni espiritual hemos padecido nosotros, hermanos, porque Jesús era puro, era perfecto, es Dios. Y él, siendo inocente, padeció todo tipo de dolor, también físico, más allá de físico, también mental, espiritual. Imagínense saberte inocente y ser culpable, ser acusado, perdón, de todos estos pecados. O sea, claro que no. Entonces, pero nos da risa este meme porque entonces decimos, claro, pues Jesús ha sufrido más. Claro, claro que ha sufrido más. Pero el otro lado del meme es que viene la realidad también, ¿no? Jesús conoce y entiende nuestro sufrimiento. Es un Dios al que le podemos contar nuestro dolor. Es un Dios que nos va a sustentar en medio de este sufrimiento. Cuando no sabemos, en sus manos ponemos nuestro dolor y es Él el que nos va a dar la fuerza para seguir adelante. Es Él el motivo por el que vamos a seguir adelante. Es Él el sustento con el que nos vamos a animar a dar ese primer paso para seguir adelante. Hermanitos, de verdad, siempre estamos hablando de apologética y siempre citamos a Pedro. Y yo creo que las veces que citamos a Pedro son para decir, 1 Pedro 3:15, la defensa de la fe, ¿no? Y ni siquiera saben el versículo completo. Pero a ver, 1 Pedro 5:10 dice algo muy importante. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Vean vean esta promesa hermosa del Señor cuando estemos en quebranto. Es gracias a Cristo que podemos ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. Es decir, que nuestra fe esté firme en Él, que nuestra fe no tambalee en el quebranto, que nuestra fe se mantenga en Él. Este es 1 Pedro 5:10. Entonces, no hay quebranto en el que Dios no nos sustente. No lo hay. Tengamos confianza en Él. Por eso es nuestro Dios, es nuestro creador. Ahora que salieron estas imágenes del telescopio, o sea, no se asombraron de decir cuán bello es el universo. O sea, es impresionante ver el universo y no soltar un suspiro de lo enorme, de lo trascendente que es. Y es el universo, es la creación de Dios. Imagínense cuánto más trascendente, cuánto la inmanencia del Señor es enorme. Siempre, no siempre, últimamente, tendemos a reducir a Dios a lo lógico en nuestra apologética, porque estamos tan enfocados en la apologética que hemos reducido sin querer, sin intención, al Señor a lo lógico. Y no estoy diciendo que sea ilógico, simplemente estoy diciendo que lo estamos reduciendo a lo lógico, a lo que podemos explicar, a lo razonable que podemos comprender. Dios es más que eso, hermanos. Dios es esa inmanencia que vemos en el universo, es enorme, es algo que nuestra mente no concibe. No que sea ilógico, pero simplemente no lo concibe. No es que sea irrazonable, pero es demasiado grande para que nuestra mente tan pequeña lo pueda comprender. Pero cuando pensamos en la infinitud del Señor, en todos sus atributos, en la grandeza, en que Él es el amor, Él es la fuente del amor, es la fuente de lo bueno, de lo justo, Él es eso y más. Por eso yo soy. Entonces, cuando vemos esta grandeza del Señor, que nos arranca un suspiro de que nos sentimos chiquitos, ¿no? Que nos damos cuenta de lo vasto que es el universo y de lo pequeño que somos nosotros y que aún siendo esa cosita chiquitita en el universo, Dios nos ama y y ha mandado a su Hijo, y Jesús ha venido, se ha hecho hombre, dejó esos atributos de Dios y entonces se hizo hombre para que podamos
tener esta oportunidad de decirle, todavía no cara a cara, pero sí al Señor, en presencia del Señor, decirle: "Dios, necesito tu ayuda porque me siento mal". A veces la oración no es suficiente en un sentido que tengamos las palabras exactas, pero a veces una lágrima lo dice todo en nuestra oración. El silencio lo dice. Dios nos conoce más que nosotros a nosotros mismos. Entonces, hermanos, cuando se sientan así de abrumados, olvídense que Dios es nada más lo lógico que podemos dar en nuestra apologética. Dios es mucho más que eso. No lo reduzcamos a eso. No nos olvidemos de lo divino que es el Señor cuando estemos haciendo apologética, porque al final la apologética es para Él, es para su gloria, es para su honra, no para nuestra acumulación de puntos ganados en argumentos. No. Ay, ya me aprendí este debate, ya lo apliqué. Chin, palomita. No, Dios es más que eso. Dios es de verdad, no hay palabras para describirlo. Y siendo tan grande, se preocupa por nosotros. Es un Dios que es inmanente, está aquí. No nos creó y se fue, como un Dios deísta lo describiría. Otra cosa que quería mencionarles son los apóstoles. Siempre decimos, sí, los apóstoles, y la Biblia sí. Cuando vienen estas personas a decirnos que la apologética divide y nada más es para que no es bíblica, no, sí es bíblica, y mencionamos ejemplos, ¿no? Bueno, pues, está Pablo dando ahí sobre el Dios no conocido, claro, y Pablo utilizó filósofos y demás, y Pedro también. Siempre damos estos ejemplos, ¿no? Pero los apóstoles también nos dieron un ejemplo del que no hablamos mucho, y es su muerte. ¿Qué tanto estamos dispuestos a dar nuestra vida por el Señor? A que nuestra vida sea de sufrimiento. Ajá. Yo sé que Dios no nos creó para ser felices nada más, ¿no? O sea, no es que Dios nos haya dicho: "Ah, bueno, voy a darles un mundo de maldad". No, nosotros con la caída es que estamos padeciendo todo esto, pero nuestra fe también involucra el soportar el sufrimiento. En ningún lugar de la Escritura se nos ha prometido una vida sin dolor. En ningún lugar de la Escritura se nos ha prometido una vida de riqueza. Y decimos, sí, mira, Job aguantó todas las cosas y al final fue remunerado, ¿no? Pero ¿dónde dice que vamos a ser remunerados aquí en la tierra como Job? Todos. Eso fue un ejemplo. Y a lo mejor podría decirse que nuestra riqueza, bueno, no a lo mejor, nuestra recompensa va a ser en el cielo, pero aquí en la tierra estamos dispuestos a realmente vivir nuestra fe, porque nuestra fe involucra una vida de dolor. Saber que en cualquier momento podemos sufrir cualquier cosa, no sabemos. ¿Estamos dispuestos a ser esos mártires, a tener esas muertes como los apóstoles? Yo creo que es una pregunta muy seria que tenemos que hacernos, hermanos, porque siempre hablamos de ellos, pero no de su muerte. Y sí, vamos como dice Pablo, la victoria, pero lo dijo estando en prisión y ya viene de una serie de, fui náufrago, latigado, perseguido, ¿no? Entonces, hermanos, ¿qué tanto estamos dispuestos a soportar una vida de sufrimiento para darle gloria al Señor? Romanos 5, 3, 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. O sea, ¿quiénes nos creemos para exigirle a Dios una vida de bendiciones, de riquezas, de de pura felicidad, de coches, ¿no? Como la prosperidad ahí pactando y sembrando no, ¿quiénes nos creemos mejores que Jesús para decirle: "Señor, no quiero sufrir"? Tu hijo sí, pero yo no, porque él ya pagó por mí. ¿Así de egoístas somos? ¿Así de todavía esta carne no nos permite ver más allá de eso? Más allá de nosotros, de ya no quiero sufrir. Yo ya no quiero sufrir, por supuesto, pero acepto la cruz que estoy cargando por amor al Señor. Y eso es lo que tenemos que también aprender de los apóstoles, que no importa y que estemos listos, y no estoy no lo digo para que salgan de aquí frustrados y, ay. No, porque aquí el pasaje dice: "Después de la paciencia, carácter probado, esperanza".
No importa ese aguijón en la carne que tengamos, no importa, porque hay una esperanza, lo soportamos por amor al Señor, porque hay una esperanza después de esto, que es el cielo. Y en el cielo no va a haber nada de dolor, ni quebranto, ni no, nada. O sea, va a haber Dios, va a estar el Señor ahí, ya es lo que nos necesitamos. Filipenses 3:10, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Está hablando de Jesús. Y conocerlo a Él, el poder de su resurrección. ¿Qué dijo Jesús sobre el sufrimiento? No te preocupes porque yo he vencido al mundo. Entonces no importa que tengamos toda una vida de dolor, vamos a tratar de salir adelante por el Señor, porque Él es el que nos va a sustentar. Son sus fuerzas las que nos va a sacar adelante. Entonces, porque queremos ser participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Esta esperanza es muy, muy bella, hermanos, porque cuando entendemos que el sufrimiento es parte de nuestra vida, y no estoy diciendo que digamos gracias Señor porque sufro, nadie da gracias por la enfermedad, pero sí da gracias porque a pesar de estar enfermos podemos tener un día más que le alabe, podemos tener un día más de testimonio, podemos tener un día más de esperanza, ¿no? O sea, es a pesar de la tribulación, a pesar del dolor, damos gracias, ¿no? Podemos dar las gracias. Y no que estemos padeciendo y olvidando al Señor, levantándonos, ¿por qué todavía no entiendo, Señor? Yo tengo, no, no, no. La esperanza. Cuando entendemos eso, hermanos, vamos a lograr una vida de hijos de Dios como debe de ser, porque estamos siendo llamados y probados a vivir como Él vivió, incluso en su muerte. Entonces, cuando entendemos quiénes vamos a ser allá en el cielo, nos va a ayudar a soportar el dolor aquí. Porque los cielos nuevos, esta eternidad, va a haber justicia, no hay maldad, no va a haber soledad, ni tristeza, ni dolor, ni enfermedad. Entonces los propósitos de nuestro sufrimiento son disciplinarnos, purificarnos, probarnos, no porque el Señor nos ponga pruebas de a ver cuánto me amas. El Señor sabe cuánto le amamos, pero la prueba nos hace darnos cuenta a nosotros cuánto le amamos. Es para que nosotros nos demos cuenta. Y el principal propósito del sufrimiento es glorificar al Señor. ¿Cómo podemos dar testimonio todavía del Señor en medio del sufrimiento? Entonces, hermanos, eso es lo que yo tengo para ustedes. Ese es mi ánimo para ustedes, que no importa cuando sientan que todavía no se forja una identidad, cuando no hay un llamado, cuando hay un dolor físico, cuando hay un desánimo, cuando hay una oración no respondida todavía, porque a lo mejor está respondida, pero no como nosotros queremos, ¿no? Muchos dicen de broma la oración por la idónea o el idóneo y todavía no, calma. A lo mejor em, hay ese tipo de oraciones todavía no respondidas como queremos. El Señor siempre responde la oración. Sí, no, todavía no. Eh, Cuando sintamos que el Señor está callado, que no nos habla, muchas veces oramos y pensamos que no hay respuesta. Pero el Señor ya nos ha respondido, nos ha dicho no. Pero a veces no queremos comprender eso y decimos, es que no me habla el Señor, no, sí te está hablando, pero no como tú quieres que te hable. Entonces, aún en esos momentos que sentimos que no está el Señor presente en nuestras vidas, es porque a lo mejor nosotros estamos alejados de Él, no le estamos buscando realmente, a lo mejor estamos buscando nada más en una oración que realmente es como, quiero, ¿no? Entonces, todos estos momentos de confusión, de dolor, que sienten que no hay esperanza, porque también a veces estamos desesperanzados, es bueno recordar que el Señor es quien nos va a dar estas fuerzas, hermanitos. Entonces, pues acá. Dice, ya fue mucha vida, ¿no? Ok, pues me voy entonces que a preguntas aquí, ¿verdad? Por si hay preguntas. No hay ninguna preguntita todavía. Voy a dar unos minutitos para que pongan. Puede ser del mal, del sufrimiento en general. Yo quise dar un enfoque al sufrimiento porque ya fue mucha vida. Ok, entonces voy a tratar de leer algunos comentarios, pero Dios los bendiga a todos.
Raúl, solo me falta ser directora de Fe Razonable. Yo también los quiero mucho. Ok, pues pongan, aquí hay una de Q&A. ¿Por qué Pris no se ha vuelto directora? Porque trabajo mucho, no puedo, leer todo lo que es razonable. A ver, según yo, ya puso la preguntita, pero no aparece, no sé si aparece. La voy a leer. Dice Jesús y Colores. Pris, ¿cómo explicarías a alguien que sufrió, ahí está, que sufrió abuso de pequeño sobre el amor de Dios? Hoy es un tema bien complicado el abuso, ¿no? Primero, lo que yo haría sería, lo que recomiendo en estos casos, sobre todo de algo tan grave como el abuso, es que escuchemos primero a la persona, ¿no? Y a mí me gusta más que responder, ¿no? Hacer preguntas para ver cómo en qué situación están realmente con Dios. Entonces yo lo que les recomendaría primero es eso, hacer una pregunta, ¿qué opinas de Dios, no? Porque esto les va a dar a ustedes como, van a saber, mejor dicho, van a saber qué es lo que opina de Dios. Antes, a lo mejor dicen, no, pues yo pienso que no, Dios lo hizo porque no me quiere. Entonces podemos hablarles del amor de Dios, mira, ¿no? Y todas las respuestas nos van a llevar indudablemente al origen del mal, que Dios no creó el mal, ¿no? En algún momento en su respuesta pueden buscar el espacio para decirle, mira, Dios no creó el mal. Está permitido el mal, no porque Dios diga, lo voy a permitir, como con mi autorización de me gozo en eso, ¿no? Pero Dios permite el mal, la existencia del mal, porque somos seres libres, ¿no? Él no creó robots, si hiciéramos solamente la voluntad del Señor, obligados, ¿no? Seríamos robots. Entonces, para que exista una decisión y el libre albedrío, necesita la libertad, ¿no? Y entonces hay personas, debido a la caída, que eligen voluntariamente el mal, o sea, que ellos eligen ser malos, ellos eligen darle rienda suelta a sus pasiones. Somos, como dice la escritura, hijos de ira, ¿no? Hijos del trueno, así nos llamaba. Entonces, yo comenzaría diciéndoles que, bueno, después de la pregunta de por qué piensan que Dios es culpable de lo que les pasó, porque a lo mejor es odio contra Dios, a lo mejor es rencor, a lo mejor piensan que Dios no los ama, entonces ustedes lo van a abordar según lo que ellos piensen, ¿no? Pero dentro de todo sí les recordaría que Dios no creó el mal, que lo ha permitido, pero son las personas quienes eligen constantemente el mal y dentro de nuestra libertad también está hacer el bien, pero las personas no lo eligen. Entonces, por ahí, pero seamos muy sensibles y muy atentos. Yo empezaría con esa preguntita. Después dice, ¿crees que se pueda tratar el tema del sufrimiento de manera lógica y sensible o empática al mismo tiempo? Sí. Sí, ¿cómo podemos responder al sufrimiento de una manera lógica y sensible? Simplemente escuchando primero. Porque si la persona está como la pregunta previa, ¿no? ¿Qué pasa si una persona te dice, es que a mí me violaron de chiquita y por eso ya no creo en Dios? Y tú le dices, no, mira, es que Epicuro nos dice que te vas a parecer un arrogante y por eso dicen es que los apologistas son así. Entonces hay que ser sensibles a entender de dónde viene su pregunta. Si es una pregunta como, es que no me suena lógico que exista el mal y el bien y un Dios que se supone que es bien, entonces es una pregunta que merita una respuesta totalmente lógica, ¿no? Y a lo mejor sí puedes hablar entonces de Epicuro o de Utifrón o de quien quieras, pero creo que depende cómo nos hacen la pregunta, podemos detectar si es lógica o emocional, y en ambas podemos responder empáticamente, tanto lógico como emocionalmente, ¿no? ¿Cómo respondes lógicamente siendo empático? En tu tono. ¡Ay! Me divierte. Me divierte tu pregunta porque es tan ilógica, porque ya está refutado. Eso no es empático, ¿no? Dejemos el botón me divierte y seamos más serios en la respuesta. Si queremos, hermanos, si queremos que nos tomen en serio, no podemos empezar dando una respuesta cuando previamente nos reímos o dimos un me divierte, porque ya está, o sea, lo que respondamos no va a ser tomado en serio.
Entonces, esa es la empatía. Después dice, ¿qué podemos responder al mal natural? Por ejemplo, al referido a los animales. Ay, los animales. El mal natural viene de la misma caída. En el momento que Génesis 3, 15, 16, ¿no? Vemos el protoevangelio. Y cuando viene la caída, viene no solo el mal moral, sino también el mal natural. El mal natural son los terremotos, los deslaves, las erupciones volcánicas, todo esto, ¿no? Entonces eso viene porque también la tierra fue maldecida, no nada más nosotros, también el hombre. Ahora, en cuanto a los animales, hay varias posturas del sufrimiento animal. Entonces, una dice que la muerte animal ya existía, pero no provocada como por maldad humana, ¿no? O sea, como, digamos, causas naturales o para alimentación, ¿no? Pero hay otra postura que dice que no había muerte animal antes de la caída. Yo no me inclino mucho a esa. Yo creo que la muerte animal sí existía antes de la caída, pero no provocada por el hombre que mata nada más por lastimar, ¿no? Eso ya viene con el mal moral. Todavía estamos a tiempo por responder más preguntitas. Sí, 15 minutos. Bueno, vamos a poner 10. Dice César, ¿a qué cree que se deba que las personas que sufren ansiedad y por lo ende están sufriendo, por lo general, no son tomados con la importancia que se debe? Entiendo que te refieres como a otros cristianos, por lo que mencioné que a veces decimos que hace falta orar más. Yo creo que la ansiedad y tanto la ansiedad y la depresión pueden ser dos causas, ¿no? Hay una cuestión que a veces nos victimizamos también y entonces ya la gente dice, ay, o sea, se nota cuando alguien está como tirándose al drama, ¿no? O cuando es una ansiedad no clínica, que es algo más como que ya por tu carácter errado, ¿no? Y entonces ahí es cuando no se toma tan en serio porque entonces sí estamos cayendo en una cosa de pecado, en una ansiedad que no confía en la providencia del Señor. Pero estoy hablando de una ansiedad como de terquedad, ¿no? No como una ansiedad real, una ansiedad clínica, porque las personas que padecen ansiedad sienten que no respiran y cosas así. Entonces hay que dividir cuando es un pecado por el carácter de la persona que tiende a ser ansioso simplemente por desconfianza en el Señor, ¿no? Depresivo por desconfianza en el Señor, porque le gusta victimizarse como un emo, diríamos. Pero cuando hablamos de enfermedades, una depresión o una ansiedad, yo creo que estamos tan acostumbrados a escuchar, ay, es que estoy ansioso, en una situación mínima, ¿no? Una situación como común que ha perdido el peso de lo que realmente significa ansiedad y depresión. Ay, es que estoy depre, ¿no? Y realmente no estamos deprimidos, simplemente estamos bajonados ese día y decimos, ah, es que estoy depre, ¿no? Voy por un helado. Entonces, yo pienso que hemos minimizado el significado real de estas palabras, que las usamos comúnmente y entonces ya cuando alguien realmente te dice, es que estoy ansioso y realmente se está hablando de ansiedad, no nada más de, ay, estoy como intranquilo, ¿no? Ya no se le presta atención. Yo creo que va por ahí que hemos minimizado el significado de estas palabras. Voy a aprender esto porque ya hablando de, ya no estoy respirando. Creemos que el mal es por razones de propósito mayor. ¿Qué opinas al respecto? ¿Hay algún otro enfoque? Creo que lo expliqué, el mal es por un propósito mayor, sí, lo expliqué, es cuando mencioné que es para disciplinarnos, purificarnos, probarnos y para glorificar al Señor. ¿Males gratuitos? ¿Cuáles son los males gratuitos, Gabriel? Dice, ¿cómo respondes a una objeción sobre los males gratuitos? No había escuchado. Si me explicas qué son los males gratuitos, sí. ¿Cómo responder al problema emocional? Eso, pues también necesito más contexto de tu pregunta. Sobre Pris, los males gratuitos, Pris. Nada sí. más. Sobre los males gratuitos, usualmente ese término es un término filosófico para referirse a males que ya sea no pueden producir ningún bien, o sea que no hay alguna razón por las cuales Dios los permitiría, o que la cantidad de bien que puedan producir no supera
el mal que producen. Oh, qué interesante. Entonces, en inglés se traduce gratuitos, pero en inglés lo conocen como gratuitous evil. Es una especie de mal que no causa ningún bien y que su nivel de maldad supera el bien que podrían producir. Ok, yo diría, ¿cómo sabes que no hay un bien de eso? El hecho que nosotros no veamos la consecuencia buena de eso, que es un decir, porque realmente una consecuencia bien buena de un mal es como, ¿no? Es como cringy, pero no sabemos el propósito del Señor. Muchas veces vamos a tener una vida así, ¿no? De males gratuitos y o sea, no conocemos todos los propósitos del Señor. Pero primeramente, yo diría que es, sí tiene que haber algo que es glorificar al Señor. O sea, no hay mal gratuito que no le glorifique. Yo estoy pensando que a lo mejor como podría ser como el holocausto, ¿no? Un mal gratuito, donde es demasiado el mal y no ves como, y qué bueno salió de eso, ¿no? Y tú ves los testimonios de todos los que han sobrevivido, que si tengo un hobby es leer novelas de todos los sobrevivientes del Holocausto, es muchas personas, y acabo de ver un documental al respecto que dice, yo no culpo a Dios, y es una persona judía, no es cristiana, es decir, no cree en Jesús. Entonces ella decía, yo no culpo a Dios, yo culpo al hombre porque él fue el que hizo esto. Entonces, aún en estos males gratuitos, lo que obtenemos es glorificar al Señor, aunque no entendamos por qué pasó eso. Eso es un propósito, por eso les digo que ese es el mayor propósito de todo tipo de mal, de todo tipo de mal, glorificar a Dios. No importa que no entendamos por qué pasó esto o que sea demasiado atroz, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Glorificamos al Señor con un buen testimonio o con sí, con un buen testimonio, ¿no? Pensando en estas personas. Y como personas ajenas a la situación, no podemos juzgar porque no estuvimos ahí, ¿no? No podemos decir, pero podemos buscar empatía, podemos buscar comprender, hermanos, es lo que yo les decía. No encerremos siempre a Dios en lo lógico, porque nos trasciende y muchas cosas no las vamos a comprender. Y muchas veces vemos tanto mal, y esto es lo que abordo en todo mi curso en RTM, por cierto, vemos tanto mal, y yo les pongo el ejemplo de Nanking, China, que también es súper atroz y muy poco se habla de ese. Es demasiado que uno dice, ¿cómo que atrapaban a los bebés recién nacidos con bayonetas? O sea, era su hobby, era un deporte para ellos. Era su deporte decapitar, que los padres violaran a las hijas, que los hijos violaran a las madres enfrente de toda la familia. O sea, realmente hacían deporte con eso, competencia deportiva con eso. Entonces uno dice, ¿y qué bueno salió de todo esto? Que entendemos que el mal es causa del hombre, no de Dios. Eso nos ayuda a comprender que la maldad es, que el hombre no tiene límite para hacer el mal, ¿no? Qué buena pregunta. Y he aprendido ese término. Muchas gracias. Hay muchas preguntas. Yo creo que ya no va a dar tiempo de contestarlas, pero me las pueden mandar a mi correo y con gusto ahí respondo, porque veo que todavía hay algunas. Si quieres, pásame tu correo por el chat aquí y lo podemos poner como fijo. De hecho, creo que lo puedo poner. Para que las personas puedan contactarte. Pris, muchas gracias por esta conferencia, estamos muy contentos. Farid, ¿qué tienes que decir al respecto? No, pues Pris, muchísimas gracias, la verdad, una gran amiga y siempre aprendemos de ti. Y pues hashtag Pris directora, ya se está haciendo trending topic. Ayúdenos ustedes que están aquí en el público en redes, hashtag Pris directora de Fe Razonable, por favor. Está bien, me voy a poner a estudiar, está bien. No, amiga, muchísimas gracias. Y bueno, los que tienen preguntas ya escucharon, pueden mandárselas a Pris ahí en sus redes sociales. Ella hace muchas dinámicas, hace algunos lives, ahí también podrían estarle preguntando. ¿Nos podría repetir tus redes sociales, amiga, por favor, para que te sigan? Sí, en Instagram estoy como Pris en el cielo. En YouTube estoy como Encuéntrame en el cielo con Pris Fonseca. Y en Facebook estoy como Priscila Fonseca. Ya.
Oye, Pris, y ahorita estás como en un curso, grupo de lectura, creo que estoy ahí en el grupo de Facebook. ¿Qué es lo Sí, que hacen? Platícanos un poquito más para que la gente eso te es, conozca y sepa todo lo que haces. eso es parte de mi Patreon. Acabo de abrir un Patreon. Entonces tenemos el primer nivel, es un club de lectura, pero es un club de lectura crítico, es decir, leemos libros anticristianos o que atacan al cristianismo. Ahora mismo estamos leyendo uno de Sam Harris que se llama Mentir, que está buenísimo. Comentábamos que nos ha ayudado en, en nuestro devocional cristiano porque suena raro y a Sam Harris no le gustaría eso, pero encontramos muchas cosas que a veces leemos, sobre todo, por ejemplo, el cristianismo progresista, que está ahorita mucho de boga, y lo leemos tan de carrerita que lo tomamos como certero y no nos damos el tiempo para leer y discernir que lo que están diciendo es totalmente opuesto al cristianismo, ¿no? Entonces decimos, caray, ya me creí esta mentirota. Entonces, la idea de este club de lectura es hacer lecturas críticas a la luz de las escrituras para poder, una, discernir la mentira, ¿no? Y dos, ayudarnos en nuestra argumentación, ¿no? Tanto apologética como teológica, cuando encontremos alguna persona que venga predicando este tipo de ideas, ¿no? Y en el Patreon, pues hay diferentes niveles. Está el club de lectura, es el más básico, donde hay algunos tips y demás para que puedan leer mejor y comprender mejor. Y hay otros donde ya son como más, donde doy cursos, donde hay chats, donde hay votaciones y demás. Ahí lo pueden checar también en Patreon. Estoy como Encuéntrame en el cielo con Pris Fonseca. Y si las personas quieren contactarte, también tienen aquí en pantalla tu correo. Perdón, y en octubre empiezan mi curso de Dios y el problema del mal en RTM Academy. Entonces, de ahí... hecho, Daniela Rojas aquí ya puso, creo que el link. Déjalo, pongo aquí. Es si no me equivoco. Sí, ya se abrieron las inscripciones. Y allí abordo el tema del mal de raíz, ¿no? Muy bien, veamos qué más tenemos por aquí. Pues bueno, creo que ya sería todo. Pris, muchas gracias. Estamos muy emocionados por tenerte aquí otra vez en Fax. Gracias. Y esperamos seguir contando con tu ayuda. Realmente, le digo a la gente, ya sé que es por la broma de que nada más estamos haciendo presión social porque te conviertes directora, pero nada más te falta eso, porque realmente eres alguien que tu capacidad de lectura, la verdad, la respeto mucho y me asombra y me hago para atrás, porque no todas las personas tienen la capacidad de lectura y retención que tienes. Te admiramos mucho. Gracias. Gloria a Dios por eso. Gracias, hermanos. Dios los bendiga y pues aquí yo sigo pendiente. Sale. Nos vemos, Pris. Muchísimas gracias por todo. Y bueno, ustedes recuerden que ahorita vamos al tiempo de receso. Vamos a tener 1 hora de receso y regresamos con más de Fax 2022. Recuerden que esta tarde va a estar el debate entre un cristiano y un musulmán, hablando acerca de la resurrección de Jesús, y después viene el experto en la resurrección de Jesús, Mike Licona, para hablarnos acerca de las implicaciones de la resurrección, que eso también es un tema bastante importante y bastante profundo. Entonces, para los que conocen a Mike Licona, saben que es uno de los top mundiales en el tema de la resurrección, así que no se lo pierdan. Y el debate entre Manuel Mendoza, cristiano, y un musulmán, Ashar, va a estar totalmente genial, así que prepárense, vayan a comer y nos vemos aquí regresando. Dios les bendiga.